Buenos días y bienvenidos un día más a Sarmar DCS. Y bueno, hoy continuamos con el vídeo de la semana pasada y vamos a seguir hablando sobre los carros de combate de España. En este caso, desde que llegó la ayuda americana, aproximadamente a principios de los 50, hasta la actualidad. Y es que, como decíamos la semana pasada, al entrar la década de los 50, el estado de los carros de combate del ejército era horrible. Y esto era debido a la falta de la necesaria renovación, ya que lo único que teníamos eran carros de combate que databan de la Segunda Guerra Mundial a principios, porque estamos hablando de Panzer IV y T-26. Pues bueno, esta ayuda, esta renovación, comenzó con el programa de ayuda mutua que firmó Estados Unidos con España. Y con esto, España recibió los primeros 12 tanques M47 Python. A través de los años, entre 1954 y 1959, España fue recibiendo. En el 57, por ejemplo, ya contaba con 29 tanques M47 y tras el transcurso de la década de los 50 llegamos a tener 389 M47 Patton. Los tanques M47 y M48 fueron una muy importante modernización del armamento blindado del ejército español, porque por ejemplo, mientras que un T-26, que era lo que teníamos hasta ahora como carro medio, estaba armado con un cañón de 45 milímetros, estamos hablando de un carro de la Guerra Civil, los tanques americanos disponían de un cañón mucho más potente de 90 milímetros. Mientras que un Panzer IV, que era el carro pesado que teníamos en ese momento, podía penetrar 77 milímetros de blindaje de acero a más o menos 2 kilómetros de distancia. El M47, utilizando una munición de ojiva Hiet, podía penetrar hasta 190 milímetros con su cañón de 90 milímetros. Eso significa que podía atravesar casi 3 veces más que los anteriores tanques. Además, el blindaje del M47 era de 110 milímetros de espesor en una placa del glacis y de 178 milímetros en la parte delantera de la torreta, lo que se llama el mantelete. España también recibió una serie de tanques ligeros, junto con estos los M41 Walker Bulldog. Con esto ya reemplazamos todo lo que teníamos hasta entonces. Esos Panzer IV y esos T-26 completamente reemplazados. Y estos nuevos tanques crearon el nuevo regimiento de caballería ligera en Villaviciosa, el número 14. Y también fueron el regimiento de infantería acorazada Alcázar de Toledo número 61, donde estuvieron como tanques de reconocimiento los M41 Bulldog. Pues bueno, entre 1953 y 1968, al final España recibió 446 tanques medios, M47 y M48, y 123 tanques ligeros M24 y M41, así como 30 vehículos blindados de recuperación, que estaban basados en el Sherman, y en 1970 los Estados Unidos acordaron extender el programa de ayuda mutua por otros 5 años, enviando a España otros 17 M41A3. En cuanto al M48, se recibieron inicialmente 48, igual que el número, en 1965, estando aún estos tanques integrados dentro del programa de ayuda mutua entre España y Estados Unidos. Entre 1971 y 1972 llegaron otros 62 tanques de la versión M48A1, pero estos ya fueron comprados. A finales de los 70 se decidió modernizar la flota disponible y además se adquirieron otros 54 que habían sido de baja del ejército alemán en la versión M48A2C, con el fin de someterlos también a la actualización. De este modo, al final del proceso, el ejército pudo contar con un total de 162 tanques M48 modernizados a la versión más actual en ese momento, que era la A5E. Posteriormente fueron más mejorados hasta la E1 y la E2. Los vehículos recibidos se distribuyeron sobre la base de la reorganización de la división acorazada Brunete, que se hizo en el 65. Y con esto pues se dividieron los grupos de caballería en caballería ligera acorazada de Villaviciosa, un regimiento de artillería de campaña, un grupo de artillería antiaérea, un regimiento de ingenieros, y también se creó la Brigada de Infantería Mecanizada número 11,
que tenían el regimiento, por ejemplo, Saboya, y todo esto con sus propios grupos de apoyo y de ingenieros. Bueno, pues las restricciones que impusieron los Estados Unidos sobre el uso de los materiales suministrados como ayuda militar a España durante la Guerra del Ifni, entre 1900 y 1957 y 1958, hicieron que España tuviera que buscar equipo alternativo que pudiera ser empleado libremente. Aquí, si os dais cuenta, estamos hablando dos líneas temporales al mismo tiempo, porque a la vez que España estaba recibiendo ayuda durante los 70 y los 60 de Estados Unidos, como estuvo el problema de que no se podía usar ese armamento en las guerras del norte de África, España a la vez también buscó otros fabricantes de tanques. ¿Dónde encontró esos fabricantes? Pues en los gobiernos de Francia y Alemania Occidental, con la esperanza de conseguir el AMX-30 y el Leopard 1, respectivamente. En última instancia, al final los alemanes fueron imposibilitados de vender el Leopard 1 debido a que su cañón era de origen británico y el gobierno en ese momento de Harold Wilson estaba completamente en contra de vender armas no solo al régimen de Franco, sino también de que fueran usadas en viejas colonias, en este caso en toda la zona del norte de África. Por el contrario, Francia en ese momento estaba presidida por el general Charles de Gaulle, no tuvo ningún problema en exportar los AMX-30 a España. Al final, en mayo de 1970, se vendieron 19 AMX-30 que fueron entregados en los primeros meses de noviembre. Uno de los carros quedó en la península y está, por ejemplo, en la escuela de caballería, y el resto se mandaron de inmediato al Sáhara para integrarse en la recién creada compañía de carros de la Legión conocida como la Bacalí, dentro del tercio de Don Juan de Austria. A partir de 1974, España comenzó a fabricar su propia versión de la AMX-30 que se denominó AMX-30E. La producción del primer lote fue de 180 tanques y concluyó el 25 de junio de 1979, mientras que los 100 AMX-30E del segundo lote se fabricaron entre 1979 y 1983. Esto le dio al ejército español un total de 299 AMX-30E. El AMX-30E estaba armado con un cañón de 105 milímetros, modelo F1, y estaba propulsado con un motor diésel de 680 caballos, con un depósito de combustible de 970 litros. Con esto conseguía una autonomía de 600 kilómetros. Pues mientras estos dos programas de armas, tanto el alemán como el francés, se llevaban a cabo, España también empezó a invertir en el suyo propio. El ministro de Defensa asignó 120.000 millones de pesetas para un futuro programa de tanques, que atrajo además el interés de muchísimas empresas extranjeras, como por ejemplo Krauss-Maffei o Rheinmetall. Y esto era para crear un nuevo tanque que sería conocido como el Lince. El tanque tendría que tener un peso de 49 toneladas, un motor de 1.200 caballos y debería ser capaz de moverse hasta 70 km por hora en carretera. Y estuvo en gran medida basado el Leopard 2A4 en este Lince. El Lince además era muy pequeño y ligero, primando la movilidad sobre la protección, y en concreto tendría más movilidad sobre el irregularidad terreno español comparado con otros tanques rivales. Además, las restricciones fueron impuestas debido al tamaño de las capacidades existentes de los ferrocarriles españoles y su red de carreteras. La reducción de blindaje además podía haber elevado recelos dada la insatisfacción con el escaso grosor que ya tenía el AMX-30E comprado a Francia. Pero el hecho es que el Lince estaba muy bien diseñado, con un blindaje de múltiples capas similar al de los Leopard, que hubiera proporcionado lo más seguro mayor protección que un blindaje estándar de un peso similar. La protección se vio reforzada además por la torreta de perfil bajo, una vez más similar a los de los Leopard, y a pesar de la oferta y la colaboración permanente del ejército italiano, la inversión española cayó en saco roto, alcanzándose los 200.000 millones de pesetas, lo que en dólares sería como 1,8 billones. Y sin embargo, el gobierno español decidió terminar comprando y modernizando los AMX-30 hasta el estándar AMX-30 EM2,
dejando así al programa Lince completamente terminado y finiquitado. Llegando los años 90, tocó otra renovación más dentro de la flota. ¿Y cómo se hizo? Pues con 260 carros de combate estadounidenses M60A3 y M60A3 TTS. TTS es porque llevaban visor térmico en el carro, que las siglas son Tank Thermal Sight. 16 de estos carros de combate serían destinados finalmente a la infantería de marina, que estaban siendo además estos carros retirados de Europa Central en cumplimiento del Tratado de las Fuerzas Armadas convencionales en Europa. Además de otros 50 carros en la versión A1, los cuales fueron puestos en servicio a partir de 1992. La previsión era haber recibido 110 M61 más, pero cuando llegaron los primeros y se vio el mal estado en el que se encontraban, se renunció finalmente a ellos. El ejército estadounidense los cedió gratuitamente, al igual que otros países de la OTAN como Grecia y Turquía, que además recibieron cantidades muy superiores a las que recibimos nosotros, pero las condiciones en las que llegaban dejaban mucho que desear, pues eran vehículos que ya entonces tenían muchos años encima y además la mayoría de ellos no procedían de unidades operativas, sino de depósitos en los que habían estado almacenados desde hacía mucho tiempo. Y si alguien ha dejado su coche durante 4 o 5 años aparcado en un garaje, sabe lo difícil que es volver a ponerlo en marcha, pues imagínate un tanque con toda la complejidad que lleva y además durante 10, 20 años lo mismo, guardado. Pues estos tanques además no incluían la mayoría de los equipos fundamentales para poder ser usados. Es por eso que, aunque fueron regalados, fue una flota que no se puso en funcionamiento, la gran mayoría de ellos, porque no merecía la pena económicamente. Solo se pusieron realmente en funcionamiento los 16 que fueron para la infantería de marina, los cuales aún siguen en servicio. Finalmente, España, cuando vio la necesidad de un nuevo carro de combate, decidió conseguir el Leopard 2 y es conocido aquí en el ejército español como el Leopardo 2E. Y es que el programa se extendió a la integración de 108 Leopard 2A4 que se arrendaron a España a finales de 1995. Además de más tarde, con el programa Coraza, se sumó la compra de otros 300 tanques, pero en este caso tenían que ser manufacturados en España con la empresa Santa Bárbara Sistemas. Al menos del 60 al 70% de los componentes tenían que ser fabricados por empresas españolas y así se hizo. Y además en 2006 esos tanques que fueron arrendados finalmente fueron comprados al ejército alemán por 15 millones de euros. En 1998 España acordó reducir la cantidad de leopardos que iba a tener en funcionamiento a 219 vehículos y a cambio es que compró los Leopard 2A4 a un precio tan barato. Y esta es la historia de todos los carros de combate que han estado en el ejército español, porque como sabéis ahora mismo solo tenemos en funcionamiento los Leopardo 2A4E, porque son distintos los españoles que la versión normal, y los M60 que tiene la infantería de marina. El resto o están almacenados o se vendieron. Así que espero que os haya gustado mucho este vídeo, hayáis aprendido, porque hasta yo he aprendido haciéndolo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.